Buenos días, mis hermanos, nuevamente los saludo. Que la paz y la misericordia de Dios esté con cada uno de ustedes. Bien, quiero comentar algo antes de que iniciemos nuestro culto, nuestro estudio de la palabra, mis hermanos. Quiero comentar que me dio mucho gusto cuando nuestro hermano Juan ofreció su casa para que pudiéramos hacer el culto aquí. Es una gran bendición y se requiere, creo yo, que a veces de mucho valor, de mucho amor al Señor, de mucha entereza en el Señor, el poder abrir nuestras casas para poder hacer un culto a Dios. A veces no lo hacemos porque, bueno, a lo mejor el espacio es limitado y todo, y a veces cuando se puede nos falta el valor, ¿no? El qué dirán los vecinos, que no sé qué, esto, aquello, ¿no? Pero si nosotros muchas veces nos chutamos las fiestas, nos chutamos todo lo que los vecinos hacen, y continuamente, e incluso a veces hasta gente que realmente hace cultos satánicos y diabólicos a un lado de la casa, porque a mí me ha tocado, y no les da pena, no les da vergüenza, y lo hacen, mis hermanos. Y entonces el abrir la casa para poder hacer un culto a Dios, se requiere valor, se requiere valor para poderlo hacer. Y dice la palabra en Hebreos 13:2, no se olviden de practicar la hospitalidad. Recuerden que algunos que así lo hicieron, sin darse cuenta, hospedaron ángeles. O sea, tú abres tu casa y tú estás hospedando ángeles. La presencia del Señor es en este lugar, la presencia del Señor, la bendición de Dios llega a este lugar, ¿no? Amén. Obviamente en el Antiguo Testamento era otra cosa, pero recordemos cuando el arca del pacto, el arca donde estaba la presencia de Dios iba de un lugar a otro, el lugar a donde llegaba esa arca era bendecido. La bendición de Dios estaba ahí. Amén. Y nosotros de alguna manera somos el arca de Dios, ¿no? Cada uno de nosotros. Entonces, el arca de la presencia de Dios está aquí y este lugar tiene que ser bendecido. Va a bendecir primeramente a la familia, va a bendecir este lugar, y dentro de las bendiciones, si mal no recuerdo, era que tuvieron muchos hijos, ¿no? O sea, yo no sé si era así, ¿verdad? Que las familias se multiplicaban en bendición, ¿eh? Entonces, ahí les encargo, mis hermanos. Entre las bendiciones, era eso. Voy a recordar bien la palabra, pero creo que por ayer es una bendición, ¿no? O sea, actualmente ya la gente no quiere tener hijos. Las escuelas se están cerrando porque la gente ya no quiere tener hijos. Pero recordemos lo que dice la palabra, ¿no? Que los hijos son herencia del Señor. O sea, no podemos ir en contra de la palabra, ¿no? Entonces, mis hermanos, que Dios les bendiga, mis hermanos, por abrir su casa, en serio. Amén. Esto es bendición para todos. Ay, Señor. Y me dio mucho gusto también cuando mi hermano Juan mandó un mensaje, un audio, en donde decía ayer, ya estamos preparando el aposento. ¿Se recuerdan ese pasaje? Cuando el Señor envía a sus discípulos a que preparen un aposento donde Él iba a celebrar su Pascua con sus discípulos, con sus amados, con sus allegados. Y mírenos, aquí estamos, aquí está la presencia de Dios con sus discípulos, con sus amados. Pero el que haya usado esa palabra a mí me da gusto porque me habla de que hay una conciencia de lo que estamos haciendo. Voy a abrir mi casa. No, ese es un lugar sagrado, este es un lugar santo, es un aposento donde está la presencia de Dios. Gracias, hermano, la verdad, gracias. Te lo agradezco mucho. Amén. Y ahora sí, mis hermanos, vámonos al estudio de la palabra. Continuamos estudiando acerca de la oración. Seguimos hablando acerca de la oración. Pero ahora yo me encontré con este versículo, Santiago 5:17, en donde nos habla de un héroe de la fe, y ahora combinamos la oración con la vida de este hombre
llamado Elías. Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo su fruto. Esto es lo que nos dice este versículo. Y yo busqué en otras paráfrasis y dice, Elías era un hombre. Para empezar, era un hombre como tú, como yo, como cualquiera de los que estamos aquí. Era un ser humano. No era un extraterrestre, no era Cristo. Era un ser humano como tú y como yo. En algunas, cuando yo iniciaba en el caminar a Cristo, nos decía que Elías era Jesús que había subido al cielo. Eso no es cierto. Dice, Elías era un hombre como tú y como yo. Un ser humano como cualquiera de nosotros, con debilidades como las nuestras, pero con fervor oró para que no lloviese sobre la tierra durante 3 años y medio, y no llovió, y otra vez oró, y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Qué quiere decir que oró con fervor? Busqué la definición, dice, es hacer algo con gran intensidad de espíritu, con gran sentimiento, con gran entusiasmo, y esta palabra se usa para describir acciones o expresiones que son realizadas con fervor, pasión o ardiente entusiasmo. ¿Qué es lo que nos quiere decir aquí? Que Elías era un hombre de oración, que Elías obviamente conocía a Dios, conocía de Dios, y él oraba a Dios. Era un hombre que se metía en oración. Entonces, seguimos hablando del tema de la oración, pero lo vamos ahora a intercalar con la vida de este gigante de la fe que es Elías. ¿Quién era Elías? Vamos a verlo en un momento. ¿Qué sucedió con él? Y lo que más me interesa ahorita marcar, recuerden que seguimos poniendo las bases doctrinales de la iglesia que el Señor nos ha permitido levantar en su nombre, con el cimiento, con la roca angular que es Cristo. Es verdad que la oración de este hombre logró hacer que la lluvia se detuviera por 3 años y medio. O sea, gracias a la oración de este hombre la lluvia se detuvo. ¿Ustedes creen que con la oración de una persona que ore fervientemente se puede controlar los elementos naturales? ¿Creemos o no creemos? Sí. Pues yo creo que no, hermanos. Ahí es donde vamos a ver, a establecer la situación, ¿no? Entonces esto nos debe de llevar a entender qué tanto podemos nosotros lograr a través de la oración. Ya estudiamos a través del Padre Nuestro y otras enseñanzas que toda la oración básicamente gira en darle la honra y la gloria a Dios. Que al final lo que nosotros deseemos prácticamente es secundario. La oración del Padre Nuestro va en torno a la voluntad, a que nosotros rindamos nuestra voluntad a Dios, y que Dios es soberano y Él hace las cosas, que Él es nuestro Padre Celestial y Él sabe de qué cosas tenemos necesidad y Él nos la va a dar. Hasta dónde podemos orar para que sucedan las cosas, y lo más importante, cómo vamos a interpretar este texto bíblico a la luz de lo que ya hemos aprendido, durante estas semanas. Y vamos a ligar, voy a tratar de ligar algo de lo que Elías oraba con lo del Padre Nuestro, que precisamente ya lo aprendimos. Nosotros hemos orado, mis hermanos, hemos aprendido, y mucho de lo que hemos aprendido yo creo que ya se ha visto reflejado en la oración de nuestras vidas personales y en la vida de la oración que hacemos como iglesia, ¿no? Hemos comentado algunas veces entre nosotros que la forma en que se hace la oración los lunes es muy buena. O sea, vemos que realmente los que participan realmente están metidos en la oración, entienden cómo orar y están aplicando lo que hemos ido aprendiendo. La verdad, eso es una gran bendición. En muchas ocasiones, en diferentes lugares, hay reuniones de oración, pero solamente son algunas personas las que oran, los líderes, quizás los que tienen más tiempo en la iglesia, pero aquí estamos participando todos, y realmente se ha visto que ha habido un entendimiento de los temas que hemos ido trabajando, ¿no? Elías,
Elías dice, era un hombre de Dios. Sí, era un hombre de Dios, pero al final era un hombre. Lo volvemos a decir, como tú y como yo. Un hombre de carne y hueso, con grandes virtudes, de esas virtudes que busca Dios en una persona. De esas virtudes que Dios busca en un hombre. Por ejemplo, Dios buscó a María para ser la madre de Jesús, pero ¿tú crees que buscó Dios a cualquier mujer para que fuese la madre del Mesías? No, buscó una mujer virtuosa, una mujer que le amara. Y de esta manera, cada vez que Dios utiliza a una persona, Dios ve en él características a través de las cuales él puede trabajar para que cumpla su propósito. ¿Estás de acuerdo? Elías era un hombre que Dios podía utilizar. Era una persona como las que Dios quiere y busca en cada uno de nosotros, que sea obediente, una persona sencilla, que busque, que ame su presencia, que aunque sea gente sencilla, pero su corazón sea moldeable. Es lo que Dios quiere, que su corazón sea moldeable. Pero por el otro lado, Elías también era un hombre con todas las debilidades como nosotros los tenemos. La misma palabra nos lo dice. Era un ser humano. ¿Cómo qué debilidades podía tener Elías? Si lo vemos a través de su ministerio y a través de su vida, él era un hombre que tenía miedo, tenía necesidades físicas, se tenía que alimentar, necesidad de abrigo, estaba alegre, a veces estuvo deprimido, él tenía anhelos, es decir, era un hombre de carne y hueso. Yo recuerdo que hace muchos años estudiamos una serie de personajes: Abraham, Moisés, Pedro, los personajes más sobresalientes de la palabra, los gigantes de la fe, y la serie se llamaba Hombres de Fe, de carne y hueso. Es decir, todo lo que Dios podía hacer en ellos, pero también por el otro lado ver que eran hombres con debilidades que llegaron a fallar, como por ejemplo en el caso de Pedro, falló, pero todo eso iba enfocado para que el Señor lo pudiera levantar y cumplir su ministerio, y al final se cumple el propósito de Dios en su vida, ¿no? Y de la misma manera Dios trabaja con nosotros, mis hermanos. Elías era un gigante, más bien él es un gigante en la historia bíblica, porque su obra quedó registrada tanto en el Antiguo Testamento y trasciende hasta nuestras fechas, porque en el Nuevo Testamento se menciona, hay muchos pasajes que se entrelazan con lo que el profeta Elías hizo. Su obra se narra ahí en Primera de Reyes, ahorita vamos a ir allá, pero trasciende hasta el Nuevo Testamento la obra que él hizo. Elías es figura de Cristo, eso sí es, no era Cristo, Elías es figura de Cristo, así como Moisés también es figura de Cristo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene muchas de las características de nuestro Señor Jesucristo. Muchos personajes de la Biblia, incluso muchos de nosotros como creyentes, quisiéramos tener muchas características de las que Elías tuvo durante su ministerio. Y tanto es así que el sucesor de Elías, que fue Eliseo, pidió tener una doble unción de lo que él había visto en su maestro en ese momento. O sea, yo quiero el doble de lo que tú tienes, y le fue concedido. Realmente era un buen anhelo el que él tenía, ¿no? Y como un comentario personal, mi hermano, yo te podría decir que aquí algo que quiero mencionar es que la importancia de leer y estudiar toda la Biblia. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen que no, que solamente el Antiguo Testamento, y hay otras personas que dicen que solamente nos debemos enfocar en el Nuevo Testamento. Pero yo no sé si tú estés de acuerdo conmigo que el Antiguo Testamento no se puede interpretar sin el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento no lo podemos interpretar si no tenemos el conocimiento. Hay que estudiar toda la palabra, ¿no? Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, y que esta es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, cada uno de nosotros, seamos perfectos
enteramente preparados para toda buena obra, para enseñar la palabra. Y simplemente con este versículo que acabamos de leer al inicio, donde nos dice que Elías oró para que no lloviese, si no existiera un Nuevo Testamento donde me explicara la vida de Elías, yo me podría quedar con la idea de que si yo oro, puedo detener los elementos naturales. Y no es así. Tengo que interpretarlo a la luz del Antiguo Testamento. No lo habíamos estado manejando así, mis hermanos, nos habíamos estado enfocando en otros temas. Creo que es de las primeras veces que nos estamos o vamos a empezar a revisar temas del Antiguo Testamento, pero es absolutamente necesario. Ya lo vimos, toda la palabra es inspirada por Dios y por eso aquí está, ¿sale? Amén. Algo más, tengo más información acerca de Elías. Quiero que tengamos un contexto bien claro de quién era Elías para poder entender el texto que acabamos de leer al inicio, ¿no? En Malaquías 4:5 hay una profecía que dice: yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Malaquías 4:5, yo les envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. En un pasaje del Evangelio de Mateo, los discípulos le dicen a Jesús: los escribas dicen que es necesario que Elías venga primero, antes de que venga el Cristo. Y en Mateo 11:14 Jesús les contesta: y sí, Él es aquel Elías que habría de venir. Elías ya vino y ellos, los discípulos, entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Es decir, en Malaquías había una profecía de que Elías habría de venir antes de que viniese el Cristo, y Jesús está aseverando que ese Elías ya había venido y que ese Elías era Juan el Bautista. ¿Sí? Mateo 16:14 dice: ¿quién dice, Jesús preguntándole a sus discípulos, quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién dicen la gente, quién dice que soy yo? Refiriéndose a Jesús. Y ellos dijeron: pues unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Ah, dice Jesús, muy bien. Bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y respondiendo Pedro rápidamente le dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Ahora, Lucas 1:17, hablando del nacimiento de Juan el Bautista, este texto ya nos lo había enseñado nuestro hermano Juan, y dice, hablando de Juan el Bautista: e irá delante de él con el espíritu de Elías. Es decir, Juan va a ir con el espíritu de Elías, pero no era Elías. ¿Para qué iba a hacer esto? ¿Cuál era el ministerio de Juan el Bautista? ¿Cuál era el ministerio de Elías? ¿Cuál es el espíritu del ministerio de Elías? El espíritu del ministerio de Elías era para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Es decir, para llamar al arrepentimiento, para enderezar el camino, para allanar el camino para el Cristo que venía delante de él. El espíritu de Elías es ese espíritu de reconciliación, de llamar a su pueblo al arrepentimiento. Esto no lo entendían claramente los escribas y los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos esperaban que Elías viniera personalmente, que Elías viniera. ¿Por qué? Porque Elías había sido arrebatado en un carro de fuego y jamás se volvió a saber de él. Entonces ellos no entendían la palabra, ellos pensaban que por ahí andaba Elías y que ese mismo Elías iba a regresar a ayudarles a liberarse contra Roma. Pero eso no es así. Elías, ese es otro tema. Elías está en otro lado. El espíritu de Elías era el venir a reconciliar, y ese fue precisamente el ministerio de Juan el Bautista. Después, en otro pasaje, vemos a Elías aquí en el Antiguo Testamento que hace descender fuego del cielo y consume a unas personas. Y en Lucas 9:54
dice que Jesús y sus discípulos pasaron por una aldea de samaritanos que no los recibieron, y que dos de sus discípulos, Jacobo y Juan, le dijeron al Señor Jesús: Maestro, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como lo hizo Elías, y que los consuma? Porque los samaritanos no lo habían querido recibir. Jesús les dijo: ustedes no entienden nada. O sea, ellos querían invocar al Dios para que descendiera cielo del fuego, como Elías lo hizo en su momento, con un propósito y un objetivo. Lo que quiero aquí que ustedes vean, mis hermanos, es que Elías es muy mencionado. Es un héroe de la fe, pero muy mencionado. Ya lo estamos viendo en algunos pasajes. Entonces, Malaquías 4:5 nos dice que Elías habría de venir. Juan 1:20 nos habla de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 20, nos habla de Juan el Bautista, que él dice que él confesó y no negó. Él dijo: yo no soy el Cristo. Y le preguntaban los escribas y los fariseos y le decían: entonces, ¿tú quién eres? ¿Eres Elías? Él dijo: no. ¿Eres tú el profeta? No, no soy el profeta, no soy Elías. Les repito, ellos esperaban a Elías porque él había sido arrebatado en un carro de fuego, y ellos esperaban que regresara. No, vuelvo a decirles, mis hermanos, el espíritu de Elías es ese espíritu de reconciliar. Ese es el espíritu de Elías. Por ahí hay una mención más en Romanos que nos habla de Elías, y una mención más que es la que acabamos de leer en Santiago, que tenemos como texto base, ¿sí? Para que me entiendan, mis hermanos, Elías era quizás el más grande, gracias hermano, quizás el más grande de los profetas del Antiguo Testamento. Y a lo mejor a manera chusca yo les puedo decir, yo les podría preguntar: ¿quién es, por ejemplo, Arturito, el más grande de los superhéroes que tú conoces en la actualidad? ¿Superman? Karim. Porque es como que una mezcla de todos, ¿no? Según yo, Superman es como que el más poderoso de todos, ¿no? Y está una serie de superhéroes, pero Superman era el más, es el que sobresale de todos. Pues así Elías era el jefe de todos los profetas que Dios había utilizado por todo lo que él hizo, ¿no? Vuelvo a repetir, Elías es figura de Cristo, y ya vimos cuál era el espíritu de Elías. E irá delante de él con el espíritu de Elías para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, es decir, un espíritu de reconciliación. Y una referencia más que te quiero mostrar, mi hermano, que es importante en la transfiguración. No sé si tú te acuerdas cuando Jesús toma a tres de sus discípulos, Pedro, Jacobo, Juan, y los lleva a un monte, y ahí Jesucristo sufre una transfiguración. Está Jesús en medio, aparece el profeta Elías y aparece Moisés. Esto lo ven los discípulos. Lo ven los discípulos y les dicen: Señor, bueno es para nosotros estar aquí, vamos a hacer 3 enramadas, una para Elías, una para ti y una para Moisés. O sea, Elías aparece en esa transfiguración. Entonces, mis hermanos, vamos a Primera de Reyes, capítulo 16, 29. Ya vimos algo de la importancia de Elías en el Nuevo Testamento. Lo más probable es que no me dé tiempo de terminar esta enseñanza, mi hermano. El ministerio de Elías es muy... no son tantas páginas, pero hay muchos detalles que ir viendo. Vamos a ver, quizás dividamos esta enseñanza en 2 o 3 temas. Hay mucho que aprender acerca de Elías. Entonces, según Santiago, Elías ora porque no descienda lluvia, pero vamos a entender el contexto de ese texto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Elías oró? Y esta es la palabra clave. ¿Cómo nosotros podemos orar? ¿Qué podríamos hacer nosotros para que no llueva?
¿O qué podríamos hacer ahorita para que llueva? Porque lo que nos surge en la ciudad es que llueva, ¿no? Que llueva en el campo, que llueva en diferentes lugares. ¿Podremos nosotros orar por eso? ¿Podremos o no podremos? Sí. Podemos orar, pero de que llueva, quién sabe si llueva. Nosotros podemos hacer muchas cosas. Podemos arrebatar, podemos reclamar, podemos patalear, podemos empujar, podemos hacer muchas cosas, pero de que suceda, eso sí yo no les puedo garantizar nada, ¿no? Pero la palabra nos enseña por qué. Primera de Reyes 16, 29. Bien. Ok, Primera de Reyes 16, 29. La Biblia dice: comenzó a reinar el rey Acab, hijo de Omri, reinando sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, su hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios. Y en su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Voy a detenerme ahí tantito. Acabamos de leer del versículo 29 al 34. Estos textos es importante que veamos porque es el contexto de la historia de la oración que hace Elías. Este texto nos describe la situación, nos da un panorama claro de lo que existía en Israel bajo el reinado de un rey llamado Acab. Fíjense, mis hermanos, que después de la muerte de Salomón hubo una división en el reino. Los que han leído la Biblia, muere Salomón, se divide el reino, se divide en el reino del norte y en el reino del sur. El reino del sur se llama Judá. En el reino del norte habían tenido una sucesión de reyes malos, reyes impíos que habían llevado al pueblo a adorar a dioses falsos. Luego del paso de varios reyes, llega Omri, que es el padre de Acab. Eso está ahí en el versículo 30, por si lo quieres ir así como que visualizando y siguiendo. Pero el versículo 30, ahí nos dice mi hermano que había habido una sucesión de reyes y que todos se habían hecho lo malo delante de Jehová. Pero este hombre fue más malo que todos ellos. O sea, si ellos habían sido malos, este rey, Acab, dice que hizo lo malo delante del Señor, más que todos los que fueron reyes antes de él. O sea, que todo lo que hicieron los anteriores, él les ganó, hacer lo malo delante de Dios. Entonces, en ese momento, la decadencia espiritual en Israel alcanzó el punto más bajo. Fue él, Acab, más malo que su padre Omri. Cada rey que pasaba agregaba maldad, pero este rey, Acab, no tuvo medida con lo que hizo, mis hermanos. Fueron tiempos, si nosotros leemos la historia del Antiguo Testamento, vemos la historia de Israel y nos damos cuenta que fueron tiempos difíciles, tremendos, y podemos ver ahí la gracia y la misericordia de Dios y su paciencia trabajando para no destruir a ese pueblo. ¿En qué consistió la maldad de Acab? Ahí en el versículo 31 los dice. La maldad de Acab consistió en perpetuar los pecados de Jeroboam. Eso dice ahí en el versículo 31. Te voy a hablar brevemente de quién fue Jeroboam. Jeroboam fue el primer rey de Israel, del reino cuando se divide, porque el rey de Israel fue Saúl.
Después de Saúl viene David y después de David hereda el trono su hijo Salomón. Se divide el reino y Jeroboam es el primer rey del reino dividido. Este Jeroboam era jefe de obras públicas del rey Salomón. Un profeta llamado Ahías le anunció que él sería el rey de 10 de las tribus. Recuerda que teníamos 12 tribus. El profeta traía un manto, lo rompe en 12 partes y le da 10 partes a Jeroboam. Y le dice, tú vas a reinar en 10 pueblos, en 10 ciudades. Y después de esto, Salomón busca matar a Jeroboam, lo persigue. Y cuando Salomón muere, Jeroboam llega al trono del reino del norte y él hace lo siguiente. He aquí el pecado de Jeroboam. Dice que él construyó becerros de oro y centros de adoración. Becerros de oro, mi hermano, como los que construyeron el pueblo hebreo cuando Dios los sacó de Egipto a las faldas del monte Sinaí, y que Dios se llena de ira. ¿Sí recuerdas esa historia? Sí. Esos becerros, él mandó a construir 2 becerros de oro y puso unos en Betel y otros en Dan, que son 2 ciudades. Abominable eso totalmente delante de Dios, abominable. Pero también él instituyó sacerdotes de la gente del pueblo que no eran hijos de Leví. Es decir, agarró y le dijo, a ver hermano, tú, bueno, hermano en sangre, ven para acá, tú ven para acá, tú vas a ser sacerdote, no importando de dónde hayas sido, de qué linaje seas, cuando la palabra claramente establece que sacerdote solamente de descendientes de la tribu de Leví. Él agarró gente del pueblo y los puso por sacerdotes. Eso era sagrado, otra blasfemia en contra de Dios. Y aparte de todo, él se inventó sus propias fiestas. Él dijo, pues allá en Jerusalén hacen, convocatoria tal día, pues aquí nosotros vamos a hacer tal día. O sea, se puso a inventar y hacer todo lo que salía de su corazón. Y por supuesto que ofrecían sacrificios a esos becerros de oro. Él fomentó el culto a Baal en Israel. Y por si fuera poco, mi hermano, ahí también lo dice en la palabra, en el versículo 31, que él se casó. El problema no es que él se haya casado, es que se casó con una mujer extranjera. Una mujer extranjera llamada Jezabel. Una mujer que era perversa en extremo, una mujer que era hija del rey de Sidón, de un extranjero. Era una mujer idólatra, de mal carácter, adicta a la hechicería, consultaba a los muertos. Si estuviera en la época actual, ella leería las cartas, el café, la baraja, ella te mueve la ouija, ella te haría de todo. Era una mujer llena de vicios, y esta mujer promovía abierta y agresivamente el culto a Baal de una forma agresiva y grotesca. Más datos acerca de Jezabel. Ella era hija de un sacerdote de Astarot. Este sacerdote era rey de Tiro y Sidón, y Astarot era una ciudad, y ahí había un templo que así se llamaba también, donde se adoraba a la diosa Astarot. Era una diosa cananea, hermana y esposa de Baal, y a ambos se les atribuía una adoración inmoral. Astarot, Astarte, Astoret es lo mismo. Esta mujer fue esposa de Acab, el rey de Israel. Mató a los profetas de Jehová y siguió al profeta Elías. Y en otro pasaje dice que ella mandó a matar a Nabot por envidia, por avaricia, por codicia, y ella obviamente recibió la justicia de Dios, terminó mal. Y para terminar con su currículum, cualquier mujer que lleve este currículum a un trabajo donde se requiera ser jefe de malos, ella hubiera sido la elegida. Gerente general, gerente internacional de esa empresa. Apocalipsis habla de ella
pero en el libro del Apocalipsis, este nombre de Jezabel simboliza la fornicación espiritual. Vean, es interesante y es importante que entendamos el contexto en el que Elías se levanta a orar para que no llueva. Quiero que entendamos en qué momento se levantó Elías a orar para que no lloviera y por qué lo hizo, ¿no? Entonces adoraban a un dios llamado Baal, que quiere decir Dios y dueño. A Baal supuestamente era el Dios que enviaba la lluvia y hacía que los cultivos dieran su cosecha. Los adoradores de Baal participaban en un tipo de fornicación sagrada en el templo para adorarlo como la fuente de la vida, y en otras ocasiones el pueblo ofrecía a sus hijos como holocausto, es decir, los pasaba por fuego, los arrojaban al fuego. Todas ese tipo de cosas estaban prohibidas para el pueblo de Israel. Ese era el lado oscuro, el lado contrario de todo lo que en el pueblo de Israel Dios les había prohibido que practicaran. Precisamente por eso les prohibió que se casaran con personas extranjeras o que hicieran amistad con otros pueblos, porque Él no quería que se contaminaran con todas las costumbres que ellos tenían. Dice, ustedes van a ser una nación santa, una nación diferente. Al final el pueblo de Israel hizo exactamente lo contrario y terminan mezclándose. Era la época más oscura del pueblo de Israel, el peor momento espiritual, la mayor decadencia que tuvo en su historia el pueblo de Israel, mis hermanos. Esa es la importancia de poder entender el Antiguo Testamento, ¿no? Pero también había un hombre por ahí, Abdías, que era el jefe del Estado Mayor del rey Acab, de este rey del que estamos hablando, que había escondido, era temeroso de Dios y había escondido 100 profetas. Acá, por supuesto, adoraba a Baal, y ellos querían sustituir la adoración a Dios, la adoración al Dios de Israel, por la adoración a Baal. Querían borrar toda señal, todo vestigio del Señor de los cielos de Israel y llevar a cabo la adoración a Baal. Y ya lo leímos, Acab construyó un santuario para que el pueblo adorara a Baal y para que el pueblo se convirtiera a este culto, que era algo abominable. Y por si fuera poco, dice ahí también que él hizo imagen de acera, es la misma, Astarot, Astarte, es lo mismo. Era un poste de madera, mi hermano, donde se tallaba un símbolo de esta diosa, y como ya lo dijimos, ella era hermana y esposa de Baal, la diosa de la fertilidad, la pasión, y era también adorada con un tipo de prostitución sagrada. La iglesia de Corintio practicaba esta prostitución sagrada. En Éfeso, en la carta de Éfeso, adoraban a Diana de Éfeso, que no es otra cosa más que Astarte disfrazada, ¿no? Es como la Virgen de aquí, la Virgen de allá, el Cristo de aquí, el Cristo de allá, es el mismo, pero disfrazado, ¿no? Es lo mismo. Esta condición del pueblo de Israel, mi hermano, da miedo. Cómo vivía ese pueblo alejado de Dios, pero ahí es donde podemos ver la misericordia de Dios. Dios lento para la ira y grande en misericordia. Grande en misericordia. Y ahí en el versículo 34, algo más, dice que en ese tiempo reedificaron Jericó. 500 años antes de ese momento, Josué junto con el pueblo hebreo entraron a la tierra prometida, derribaron, quemaron. Recuerdan cuando suenan las trompetas, los muros se caen y incendian todo. Y en Josué 6:26, el mismo Josué lanzó una maldición diciendo: maldito el que levante y reedifique esta ciudad a costa de la vida de sus primogénitos. Pues acá permitió que se reedificara Jericó, y por supuesto que se cumplió la maldición que había. Los hijos de estos personajes mueren. Era un tiempo de mucha oscuridad espiritual, mi hermano,
Pero también una buena noticia dentro de todo ello, de cómo Jezabel había matado a todos aquellos que no doblaban su pie ante Baal. Dice que había 700 israelitas que no habían doblado su pie ante Baal, y 100 profetas que habían sido escondidos en cuevas, 50 en uno, 50 en otra cueva. Es decir, Dios siempre guardando un remanente de su pueblo. Sí, amén, amén. Y esto es muy parecido, mi hermano, esto es muy parecido a la actualidad. En nuestro tiempo, mi hermano, yo no sé si tú lo percibas, hay mucha impiedad, mucha idolatría, brujerías, la gente está alejados de Dios y de sus preceptos, no hay estándares de moralidad, llaman a lo bueno malo, a lo malo bueno, niegan la suficiencia de Dios, quieren adorarlo a su manera, promueven prácticas pecaminosas, como cuáles, como el homosexualismo, sexo libre, lo que la Biblia llama fornicación. Hay mucha inmoralidad, avaricia, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, las cuales el apóstol Pablo las describe en Gálatas 5:19 como obras de la carne. El mundo vive movido por su carnalidad. No hay quien busque a Dios, no hay nadie bueno, no hay quien busque a Dios. El tiempo que Elías vivió, lo que acabamos de leer, lo estamos viviendo en esta época. Esta época no es muy diferente a la que vivió el profeta Elías, mi hermano. La única diferencia en nuestros días, en los días que ahora vivimos, mis hermanos, es que en el tiempo de Elías no había tablets, no había celulares, y ahora sí los hay. Ahora viajamos en avión, hay tablets, hay celulares, pero la maldad sigue siendo la misma. La maldad no pasa de moda. Ahí sí no pasa de moda, no cambia. Al Dios verdadero, al Dios que dio sus mandamientos y estableció sus reglas morales, ese sí ya es anticuado, ese sí ya tenemos que buscarlo porque ya no checa con nuestra época. Pero la maldad del hombre es así, es bienvenida, ¿no? Esos son los tiempos que estamos viviendo, mis hermanos. Esos son los tiempos que tenemos. Y nos vamos a Primera de Reyes, ahí mismo, mi hermanito. Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer ese pasaje. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Hasta ahí, mi hermano. Voy a volverlo a leer. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá, perdón, ahí me faltó una J, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Aquí lo que yo puedo ver, mi hermano, es lo siguiente, que en medio del momento más complicado y difícil, en el momento de más oscuridad espiritual del pueblo de Israel, como una muestra de amor y de misericordia, Dios envía a su profeta Elías. ¿Sí entiendes lo que te digo? Y lo peor que puede pasar al ser humano es que Dios se olvide de ti y te deje a tu propio camino. Pero aquí, como una muestra más del amor y de la misericordia que Dios tenía para su pueblo, envía al profeta Elías para tratar de llamar a su pueblo
y de reconciliarlo. Es una manifestación de amor y de misericordia de parte de Dios. Envía al profeta a hablar a su pueblo y envía al profeta a hablar al rey Acab. Es decir, a cada una de las personas, Acab como representante del pueblo y al pueblo, porque cada uno de ellos tenía que escuchar el mensaje para hacerlos volver a Dios, llamándolos al arrepentimiento. Aquí puedo hacer un contraste entre el rey Acab y Elías. Eran extremos opuestos. Acab, lleno de impiedad, perversidad, idolatría, él representaba las tinieblas, y por el otro lado Elías representaba la justicia, la misericordia, el amor, la mansedumbre, la santidad, representaba la luz. El versículo 17:1 ahí nos dice que Elías aparece de repente, mi hermano. De repente aparece, no tenemos ningún antecedente de él. No se dice nada de su linaje o de su vida anterior o de qué tribu viene. Por ejemplo, como la historia de Abraham, que sabemos de dónde viene, o la historia de Moisés, que sabemos que desde que lo arrojaron al río y una egipcia lo levantó. Aquí no hay antecedentes de nada, no se dice nada no se dice su linaje, no se dice su tribu. Solamente dice que él era un morador de Galaad. Galaad, la zona de Galaad eran unas colinas montañosas. Este es un territorio, si tú más o menos ubicas el mapa de Israel, se encuentra norte-sur, al este del Jordán. Esas son buenas tierras para el pastoreo, y esa tierra inicia desde donde termina el mar de Galilea y comienza el mar Muerto. El ambiente en que vivían estas personas, los moradores de esta zona, eran personas austeras, toscas, vivían de sus rebaños, tenían una fortaleza física impresionante. Dios se vale de cualquier persona, no importa si seas fuerte, chaparrito, como supuestamente era Pablo, como lo era Pedro, un pescador, como lo era Mateo, un recaudador de impuestos. Recordemos que lo importante es el corazón de cada una de las personas. Elías, ¿qué quiere decir el nombre de Elías? Mi Dios es Jehová. Jehová es mi Dios. Eso es lo que quiere decir Elías. Y solamente se nos dice que era tisbita. Tisbita se entiende que es un gentilicio de la aldea de donde él venía, pero hay algunos hermanos que han comentado que tisbita, por decirlo así y haciendo honor al ministerio que él hizo, dice que es uno que trae a conversión. Ya lo mencionamos, el ministerio de Elías era de reconciliación. Por eso le dice uno que trae a conversión. Entonces Elías fue llamado a traer a las personas al arrepentimiento. En este caso, ¿a quién? Al rey Acab y a todo el pueblo de Israel. Israel del norte, Israel del sur, que era Judá. Esta nación, que era ya una nación apóstata, porque habían adoptado a Baal como un dios, pero el profeta Elías aparece en ese momento y les dice: yo adoro al verdadero Dios de Israel. Fue enviado por Dios a confrontar al rey y para declararle al rey, después de que ya había establecido a Baal como Dios de ese lugar, a declarar que él era el único Dios de Israel, el Dios verdadero, y que no había otro Dios. Recordemos que Jezabel ya había destruido los altares de Dios, ya había destruido todo, querían borrar todo lo que pudiera recordar que Dios era Dios de Israel. Había asesinado a sacerdotes de Jehová, había sustituido por el culto a Baal, había instituido sacerdotes los cuales los alimentaba en su casa. Jezabel en su palacio les daba de comer a los profetas de Baal. Estaban subsidiados por el gobierno y ellos eran felices y contentos porque los mantenían. Bola de gorrones, diría mi mamá. Bola de gorrones. Se alimentaban. ¿Qué podía hacer Elías? ¿Qué podríamos hacer nosotros, mis hermanos? ¿Qué haríamos?
en este tiempo en el que estamos viviendo y que esto sucede. Nosotros no lo vemos, mis hermanos, pero la gente practica de todo, ¿eh? Así es. Practica de todo. Tú dices, ay, esa señora es bruja. Pues, ¿cuál? Yo la veo normal, pues es bruja. Las brujas no crees que andan en sus escobas y vestidas de negro y con la nariz de cacahuate. Y las brujas visten igual que tú y visten igual que yo y están llenas de maldad y practican de todo. Así es. De todo, cosa que tú te espantas. Tú los puedes ver normal en la calle, pero en su casa tienen habitaciones llenas con ídolos y practican lo inimaginable. Te espantas de lo que te hablan, te espantas de lo que la gente practica. Todo menos el buscar a Dios verdadero, al Dios real. ¿Qué podemos hacer nosotros, mis hermanos? A veces nosotros de alguna manera nos aislamos un poquito, tiene sus ventajas, pero a veces no nos damos cuenta realmente de cómo ha avanzado la maldad en el mundo, cómo realmente se están moviendo las cosas. Son los mismos tiempos de Elías, son los mismos tiempos actuales, mis hermanos. De alguna manera nos han instituido cultos a través de la televisión, del internet, de lo que vemos, de lo que escuchamos en el trabajo, pero estamos rodeados y estamos bombardeados por tantos cultos de adoración a diferentes cosas que ni siquiera nos damos cuenta. Son los mismos tiempos. ¿Qué podía hacer Elías? Solamente orar. Él era un hombre de oración. ¿Por qué lo digo? Porque Santiago 5:17 lo dice. Él era un hombre de oración ferviente. Y oró para que no lloviera, pero él tenía que comunicarle al rey Acab el propósito de Dios. Imagínense, mis hermanos, ahora, ya metiéndonos ahí, imagínense a un hombre que viene de la montaña, que va a ver al rey para darle un comunicado de parte de Dios. Va a ver a un rey que él sabe que han matado a profetas, que han borrado todo vestigio de la adoración al Dios verdadero. El valor que necesitó haber tenido Elías para ir a hacer esto, porque lo estaba haciendo a costa de su propia vida. Si ya habían matado a cuántos profetas, ¿tú crees que no iban a poderlo matar a él? Uno. Se necesitó valor y por supuesto que la presencia de Dios iba con él, ¿no? Sí, amén, amén. Difícilmente él iba a poder salir de ahí vivo, pero Dios tenía su propósito y ya él tenía su plan. Las probabilidades que él tenía eran muy bajas. Fue a través de su oración ferviente y la obediencia a Dios que él pudo hacer esto. ¿Por qué Elías, ahí ya voy a tratar de meterme un poquito al tema, mi hermano, por qué Elías oró para que no lloviera? ¿Qué no le interesaba a Elías lo que iba a pasar? Porque él mismo podría haber sido cuidador de rebaños, a lo mejor él mismo dependía de la cosecha. Él sabía que si no había lluvia, él iba a ser de los primeros afectados. Aquí lo importante es ver cómo él estaba siguiendo lo que Dios le había mandado que fuera a decir y que hiciera. Así es. Nadie es más sabio que Dios, nadie le puede decir a Dios, haz esto o haz aquello, ¿no? Dios es soberano. Elías, Dios le había indicado a Elías, y por supuesto Elías buscaba la gloria de Dios antes que otra cosa, es lo que hemos aprendido en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Lo más importante es que la gloria y el nombre de Dios sean exaltados. Amén, sobre amén. todas las cosas, sobre Gloria todas a las Dios. cosas. Él buscaba la gloria de Dios, a través de su obediencia lo pudo hacer. Elías no estaba loco, no actuó por su cuenta. Si él hubiese hecho por su cuenta esto, de ir delante del rey y decirle, no hubiera pasado nada, lo matan, lo desaparecen y no hubiera pasado nada. ¿Por qué? Porque a veces creemos que nosotros podemos tomar iniciativas para hacer cosas que Dios no nos manda hacer. El mensaje que le da aquí en el capítulo 17, versículo 1 es el siguiente. Le dijo, vive el Señor. Lo primero que le está diciendo es, el Dios que yo tengo es un Dios verdadero.
no como el tuyo. El Dios que yo tengo es un Dios soberano y gobierna sobre el universo, no como el tuyo. Mi Dios es real, no como el tuyo. Todo eso le estaba diciendo a Acab, yo no sé si estaba Jezabel a un lado o no, porque aparte de todo su currículum, yo creo que era hasta chismosa, ahí me faltó mencionarlo. Yo creo que estaba ahí Jezabel, y Jezabel estaba oyendo lo que le decía Elías a Acab. Mi Dios es un Dios verdadero, mi Dios es un Dios vivo, es un Dios real y no como el tuyo. Mi Dios está vivo. Jehová es el único Dios, mi Dios, el Dios de Elías, el único Dios viviente y rey de este pueblo del cual tú te has adueñado. Y delante de él estoy y es el Dios el que sirvo. Todo esto le estaba diciendo cuando le dijo: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¿Qué es lo primero que estaba haciendo? Dándole la gloria a Dios. ¿Recuerdas el Padre Nuestro cómo inicia, hermano? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Darle la gloria y la honra a Dios. Él no le dijo: yo vengo, ¿y qué crees? Que anoche tuve una visión y va a pasar esto y va a pasar esto. Le hubieran dado cuello, luego. Le dice: no habrá rocío ni lluvia. Acá viene una sequía, arrepiéntete. Eso es lo que le estaba diciendo. Viene un juicio de Dios sobre el pueblo de Israel a través de esta sequía. Dios a través de esta sequía estaba mandando el juicio a su pueblo por la desobediencia y por haberse desviado a adorar dioses ajenos. Pero recordemos en dónde estaba la misericordia de Dios al haberles enviado al profeta para que se arrepintieran y regresaran su mirada al Señor. Por supuesto, Dios sabía que iba a ser un golpe muy fuerte, porque la lluvia es de gran importancia en todos lados, incluso aquí en la ciudad. Pero si en ese entonces todo el pueblo de Israel vivían de la ganadería, de lo que producían los animales, leche, carne y el agua para alimentar, para que vivieran los mismos animales, para el alimento para los animales. O sea, iba a ser un golpe terrible el que no hubiese lluvia en Israel por 3 años y 6 meses. No iba a ser solamente un periodo, iban a ser 3 años, 6 meses el juicio de Dios para ellos. Aquí Elías nos muestra cómo nosotros podemos hacer una diferencia, mi hermanos. A donde Dios nos envíe, a donde nos desenvolvamos, nosotros tenemos que testificar que tenemos un Dios verdadero y un Dios vivo. Y nosotros lo sabemos. Dios siempre, a través de la historia bíblica, Dios siempre ha tenido a hombres que han proclamado su verdad. En el tiempo de Enoc, en el tiempo de Noé, que dice en su palabra que él fue pregonero, en el tiempo de Moisés, que fue a dar la palabra a Faraón diciéndole: deja ir a mi pueblo. Y ahora en la actualidad, mis hermanos, el pueblo de Dios, que somos nosotros, tenemos la obligación y el compromiso de establecer. Nosotros somos la sal de la tierra, y cuando esa sal sea quitada, ya no servirá para nada. Nosotros somos la sal de la tierra. Amén. Dios estaba levantando de alguna manera a su profeta y lo estaba preparando. Ahora, ¿por qué Elías oró de esta manera? Yo te hago una pregunta otra vez, mi hermano. ¿Tú crees, con lo que ya hemos visto y aprendido hasta hoy respecto a la oración, que por la oración de Elías se detuvo la lluvia 3 años y 6 meses? ¿Lo crees? ¿De verdad tú crees que con lo que hemos aprendido respecto a la oración modelo del Padre Nuestro, en donde entendemos que todo gira en torno a su voluntad y para su gloria, que yo me puedo levantar a orar y tener control de los elementos de la tierra? A lo mejor estamos entendiendo un poquito mal aquí el concepto, mi hermano.
Te voy a platicar algo que sucedió apenas ahora, el 10 de mayo, estando en la escuela. Estaba el festival por la tarde y tenían programada dentro de los números de la escuela una batucada al final con todas las mamás. Y se venía la lluvia, mi hermano. Se venía la lluvia. Y la directora, mi directora, me dice, présteme un cuchillo, porque se nos va a caer la batucada. Y yo inmediatamente dije, no, maestra, yo no estoy de acuerdo en eso, usted es mi autoridad, y lo que usted me diga, adelante, pero yo no estoy de acuerdo con eso que usted hace. No, usted démelo. Ella es de un lugar de Veracruz, demás, no sé qué ideas trae. Pues présteme el cuchillo. Pues ya le prestaron el cuchillo. Fue y lo enterró en la tierra. Y la lluvia se paró. Ya después, cuando terminó, sacó el cuchillo. Yo, ¿ya ve cómo sí sirve? Maestra, yo no estoy de acuerdo con esto. Digo, entonces, ¿qué? Elías, ¿para qué oró? Si con un cuchillo yo puedo parar la lluvia, ¿para qué estoy orando? ¿Para qué pierdo mi tiempo? O sea, obviamente aquí fue solamente una casualidad de que en ese momento no cayó la lluvia, pero eso es brujería, mi hermano. Eso es brujería, no hay ningún poder en él. Eso lo único que demuestra es una gran ignorancia y un desconocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Eso no funciona para nada. Realmente, mi hermano, yo considero que el hombre no tiene control sobre nada. Mi hermanos, queremos orar para que la lluvia se detenga, queremos tener control sobre los elementos naturales y no controlamos ni nuestro mal carácter. Exactamente. Te enojas si no hay quien te saque la ortega. A ver, ¿cómo puedes controlar la lluvia? ¿Por qué no controlas tu mal carácter? ¿No sería más fácil? No podríamos empezar por entonces no tenemos control de nada. Realmente no tenemos control de nada. No hay un propósito. Hay un propósito exactamente de Dios. Entonces repito, esto es falta de conocimiento de los atributos de Dios, del Dios soberano, y que desgraciadamente a la iglesia se le enseña mal, ¿no? Tú reclama, tú decreta y tú haces esto. No tienes autoridad sobre nada, mi hermano. El único soberano aquí es Dios. No es tu soberana voluntad, es la soberana voluntad del Dios creador, del Dios eterno. Nosotros al leer Santiago 5:7 aisladamente, nosotros podríamos pensar que una mañana Elías se levantó y como no tenía nada que hacer, se le ocurrió orar para que no lloviera. Claramente él oró, claramente nosotros podemos establecer que él tenía una comunión con Dios. No está escrito, pero podemos intuir, de acuerdo a la escritura, por la forma que él tenía de moverse, cómo le dio la gloria a Dios, que él conocía a Dios. Él conocía a Dios y sabía cómo actuaba. Había un propósito, como dice mi hermano. Él oró por dirección de Dios. Dios fue el que le dijo, ora para que no llueva. Pero ¿quién iba a ser el que hiciera que no lloviera? Obviamente el Dios soberano. ¿Qué es lo único que estaba sucediendo? Que Dios a todos nosotros nos hace partícipes de su obra. Nos hace partícipes de su obra, así como, como Dios es soberano en la salvación. Y a Dios Él quiere que la salvación sea a través de la locura de la predicación, a través de nosotros, nos hace partícipes de su gloria. Ya lo hemos establecido, Dios puede mandar ángeles a predicar y a lo mejor le creen más rápido a un ángel que a mí, pero a Dios así le plació, es su voluntad, es su soberanía la que gobierna sobre esto, ¿sí? Entonces, Elías no se levantó un día y dijo, ay, voy a orar, hoy se me antoja que no llueva, voy a orar para que no llueva. No, Dios estuvo tratando en la vida de Elías, Dios tenía un propósito para el pueblo de Israel, Dios le indicó que fuera delante del rey Acab para decirle lo que iba a suceder si no se arrepentía, pero fue guiado,
Elías no actuó por voluntad propia ni por cuenta propia, mis hermanos, ¿sí? Si no leemos este contexto, a ti o a cualquiera que no tenga conocimiento de la palabra, te la van a vender barata en pare de sufrir. Pues mira, Elías, aquí dice que Elías oró para que llueva, pues tú ora para que Dios te dé una camioneta, tú ora para que haga esto, tú ora para que... Tú puedes orar por lo que tú quieras, así te pueden decir. Pero hemos aprendido, mis hermanos, que antes de mi voluntad está la voluntad de Dios. Amén. Y la mayoría, el 100% de las veces, nuestra voluntad no está alineada con la de Dios. Y por eso no recibimos, porque pedimos mal, pedimos para nuestros deleites. La voluntad de Dios es esta y tu voluntad es esta. No estás alineado a la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces hemos visto iglesias que se unen a orar por un avivamiento? Pero no es el que tú ores, es el tiempo y el propósito de Dios. Ha habido cultos de sanación. No es el que tú ores y tú le ordenes a Dios, mira, ya nos reunimos para que tú lo sanes. No, es en mi tiempo, en mi momento, cuando yo lo decida, cuando yo lo quiera, si es que quiero. ¿Qué es la soberanía de Dios? Que Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, con el que Él quiere, y no es del que corre, es de quien Él tiene misericordia. Amén. Así es. Eso es lo que sucede con Elías. Él primeramente le dio la gloria a Dios cuando le dice: vive Jehová, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Él está dando la gloria, no fue a hablar en su nombre. Él fue enviado por Dios, guiado a hacer la oración, y solamente nos hace partícipes de su obra. Solamente somos partícipes. ¿Qué pasaba con el burro en el cual Jesús se montó y entró a Jerusalén? Entra el burrito, Jesús montado en él, y toda la gente aplaudiendo y poniéndole las palmas, aplaudiéndole, diciendo: Hosana, el que viene en el nombre de Jesús, y todos aplaudiendo. Y el burrito: ay, ahora ya me reconocieron, me están aplaudiendo, miren hasta dónde ha llegado mi fama. Pero no le estaban aplaudiendo al burrito. ¿A quién le estaban aplaudiendo? A Dios. Pues al que iba arriba del burrito. Así somos nosotros, mis hermanos, somos los burritos. Nosotros solamente vamos en representación, pero ahí llega el momento, Sí, amén, amén. en que el momento en que nos la creemos y creemos que las palmas y que el poder y que la autoridad la tenemos nosotros. Nosotros somos un lápiz en la mano del Señor. El lápiz no se mueve solo, necesita una mano que le diga qué es lo que va a escribir. Así somos nosotros. El lápiz por sí solo no puede hacer nada. El lápiz por sí solo no puede hacer nada. Voy a terminar nada más unos 2-3 versículos más. Les digo, no vamos a terminar, mi hermano. Versículo 3. Sal de aquí. Cuando esto sucede, en el versículo 3 le dice: sal de aquí, aparte de aquí, y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Después de que dio su mensaje, seguramente él temió por su vida. El Señor le dice: sal de aquí y vete a Querit. Él pensó que lo podían matar. Dice: ¿qué voy a hacer? Dios le da la instrucción de que se vaya y que se esconda, y se dirige a una zona. Esa zona a donde Dios lo manda era una zona totalmente despoblada, inhóspita, donde no había fuente de comida, mis hermanos. No había nada. Querit estaba al oriente del Jordán. ¿Qué quiere decir Querit?
separar, cortar, refinar en un horno. Le dice, vete a esa zona inhóspita donde yo te voy a preparar, porque apenas comienza el ministerio de Elías, mi hermano. Muchos de ustedes ya saben qué fue lo que sucedió después, pero Dios tenía un propósito al haberlo llamado y al aislarlo a esa zona. Te voy a preparar para una batalla. En ese lugar, en Querib, le dice el Señor, no vas a proveerte para tus necesidades básicas. Tú que eres un hombre de montaña, tosco, acostumbrado al trabajo, tú no vas a poder hacer nada. Tú, Elías, vas a aprender. Lo primero de las cosas que necesitamos nosotros, mis hermanos, es a aprender a depender totalmente de Dios. Amén. No de nuestras fuerzas, Gloria a no Dios. de nuestro intelecto, no de nuestras habilidades. Dios estaba trabajando con Elías, le iba a dar, lo iba a preparar para una misión. Así como a Moisés lo llama al desierto y pasó un tiempo y Dios lo estuvo preparando para enviarlo a liberar a su pueblo. No vas a poder proveer para tus necesidades básicas. ¿Cuáles son las necesidades básicas? Pues la primera es la del alimento, ¿no? Entonces, antes de usarnos el Señor, antes de usarnos para su gloria, Él quiere romper y cortar con todo lo que nosotros tenemos en la mente. Él quiere cambiar nuestra mentalidad. Él quiere cambiar nuestras dependencias. Por ejemplo, nosotros confiamos mucho, lo básico, en nuestros ingresos. Confiamos mucho en los ingresos que nosotros tenemos, mis hermanos. Pero Dios nos quiere enseñar a depender de Él. A depender de Él. Yo, por ejemplo, mi hermano, los fines de semana doy algunas clases adicionales que me ayudan en la cuestión económica. Me ayudan en la cuestión económica, pero de repente es muy variable. Y el día de ayer yo le comentaba a mi esposa, uno de los papás que le doy clase y que es de los que mejor me paga, me dice que ya no va a poder tomar clase. Por diferentes situaciones que él me manifestó. Bueno, pues adelante, ¿no? Entonces, ese ingreso que yo tengo, pues se va a hacer muy limitado. Pero ¿qué es lo que puedo hacer, mi hermano? Pues confiar en Dios, ¿no? Dios tiene un propósito para eso. Dios tiene un propósito. Si yo me aferro a ese ingreso, si mi esperanza no está en el Señor, ¿qué hago? Me pongo a llorar, me pongo a reclamar, me pongo a patalear, me pongo a decir, ¿por qué Dios haces esto? O sea, dependemos mucho de la cuestión económica. Es lo básico que yo les podría decir, ¿no? ¿Cuántos no dependemos de nuestro salario? Es importante, obviamente, ¿no? Nuestro ingreso económico y demás, pero tenemos que poner, así como a Elías fue llevado y le dijo, tú no te vas a poder proveer en nada, porque yo te voy a sustentar. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que nosotros dependamos de Él. Sí, amén. Yo se los he dicho en alguna ocasión, ¿no? Ahora ya todos queremos ser ancianos para poder recibir nuestra pensión o tener alguna discapacidad para que el gobierno nos beque. Pero entonces ahora resulta que el Señor no es mi proveedor, ahora resulta que la oración es López Obrador es mi proveedor, nada me faltará. ¿En dónde está puesta nuestra confianza? ¿Sí? Ya todos queremos ser ancianos, yo no. Sí voy para allá, pero no quiero. Prefiero siempre ser joven y bello que envejecer. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Nuestra esperanza, la esperanza de Elías no estaba puesta en el gobierno de la Ciudad de México. Dice, yo quiero enseñarte a depender de mí. Te voy a enseñar a depender de mí, ¿no? Y nos tenemos que ir adaptando. Hace ya algunos años, mis hermanos, nos dedicábamos a compra y venta de teclados. Y hubo un tiempo que fue un auge estar vendiendo esos. Comprábamos, vendíamos, como yo sé de electrónica, pues reparábamos.
Y vendíamos mucho, mis hermanos. Mi esposa a veces hasta se ponía de malas de tantos teclados que vendía. Ya para que te pongas de malas, porque vendes tanto. Pero llegó el momento en que esto se fue cerrando. Ya después vendíamos un teclado cada mes, pasaban 2, 3 meses, otro. Hasta ahorita ya no hemos vendido nada. O sea, tú no puedes depender de las cosas del mundo porque todo cambia. Todo cambia. Si nosotros tuviésemos nuestra esperanza puesta en eso, estaríamos ahorita derrotados totalmente, ¿no? Señor, las cosas van cambiando. Señor, guíame, ¿no? Guíame. Dependemos de alguna oportunidad de trabajo, dependemos de alguna persona, dependemos de nuestros talentos. Entonces Dios lo que quiere es llevarnos a nosotros a ese arroyo en donde nosotros dependamos cada día más de Él, que aprendamos a depender de Él. El versículo 4 ahí en tu Biblia dice: beberás del río, y yo he ordenado a los cuervos que te alimenten. Elías, a lo mejor, o muchos de nosotros hubiésemos dicho: ¿cómo voy a vivir ahí? A nosotros nos gustaría irnos a otro lado, más bonito, más habitado, pero a nadie nos gustaría que nos manden a un lugar donde no haya nada, donde no haya ni siquiera señal de Wi-Fi. Ahorita nadie se va a ningún lado si no hay Wi-Fi. Imagínate Elías, que lo mandaron en donde no había nada para esconderse, ¿no? Ese era el primer objetivo. Él seguramente pensó en algún lugar. Una vez una persona, un conocido nuestro de hace muchos años, decía que ya no quería estar en la ciudad, que aquí no era posible vivir, que se iba a vivir a otro lado. Y sí, ¿y a dónde te vas a ir? Pues me voy a ir a Acapulco. No, pues yo también quisiera ir a un lugar a donde realmente luches y vas a voy a ir a Acapulco. Él quería la fiesta. No, digo, pues aquí es el lugar donde tú quieres estar, lo que a ti te gusta, ¿no? Realmente, si tú te dejas guiar por Dios, Dios te va a llegar al lugar a lo mejor el que menos quieres, pero que Dios tiene un propósito para ti, ¿no? Dice, he dado la orden, el versículo 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y vivían del arroyo. Los cuervos, mi hermano, alimentaban a Elías. El cuervo, para empezar, es un animal inmundo. Los judíos no lo podían tocar. Los cuervos se alimentan de carroña, de animales muertos. ¿Te imaginas de lo que alimentaban Elías? De carne y de animales muertos. Y es un animal que tiene una característica, mi hermano, también de que muchas veces ni ellos mismos alimentan a sus crías. O sea, ¿cómo iban a estar alimentando a Elías? Pero el Dios soberano, el Dios que gobierna el universo, les indicó que ellos tenían que alimentar a Elías. Entonces Elías cumplió el versículo 5. Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Él cumplió la palabra sin dudar, no refutó, no quiso hacer su voluntad, no se quejó. Entonces él era un hacedor de la palabra. Recuerden que la palabra nos enseña que es mejor la obediencia que los sacrificios. Es mejor obedecer a Dios. Y recuerden, dice su palabra también en el Evangelio de Mateo, que no todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Amén. Versículo 6, pan y carne, 2 veces al día, mañana y tarde, y bebía en el arroyo. Para Dios no hay nada imposible, mi hermano. Pan diario. Esto nos habla de uno de los atributos de Dios, el Dios fiel. El Dios fiel, recuerden cómo sustentó a su pueblo 40 años en el desierto con el maná todos los días. La fidelidad de Dios. Y ese maná no cesó
hasta cuando ellos entraron a la tierra prometida. Hasta ese momento cesó de caer ese maná del cielo que representa la presencia de Dios. Dice su palabra que Elías debía tener contentamiento con la provisión de Dios, porque 1 Timoteo 6:8 dice que nosotros debemos estar contentos teniendo abrigo y sustento. Ya lo ha dicho mi hermano Rafa, no es que seamos mediocres o conformistas, lo que debemos de tener es, él usa mucho esa palabra, contentamiento. Contentamiento con lo que Dios hace en nuestras vidas. Amén. Así Todos es. los días, 2 veces al día iban los cuervos, nos habla de la fidelidad de Dios, que es uno de los atributos, pero era mejor ser alimentado por los cuervos, mis hermanos, que comer en la mesa donde Jezabel alimentaba a los profetas de Baal. ¿Te acuerdas que lo mencioné? Los profetas, los mantenidos gordones de los profetas de Baal, diario les servían sus banquetes en las mesas del palacio real. Pero era mejor ser alimentado por los cuervos que estar en esa mesa. Así es. Amén. Es mejor poco en la mesa del pobre que la abundancia del rico, ¿no? Así es. Y aquí puedo yo ver que Dios nos sostiene en el tiempo que Él nos humilla. Dios estaba Así es. haciendo que Elías se humillara al salir de todas sus comodidades, pero Dios lo estaba sosteniendo y lo estaba preparando para algo más grande. Amén. Así es. Arthur W. Pink dice: Dios ordena al egoísta, al avaro, para asistir a los suyos. Dios ordena al egoísta, avaro, para asistir a los suyos. Aún en contra de sus deseos, o sea, en contra de los deseos del egoísta, Dios les ordena que aún en sus hábitos miserables ayuden a sus hijos. Los conduce a comportarse benigna y liberalmente en la administración de nuestras necesidades. Dios tiene en sus manos los corazones de todos los hombres, a los que Él quiere los inclina. O sea, Dios puede inclinar a tu vecino, a la persona que tú menos te espera, para que te socorre y te ayude. Dios tiene en sus manos. Aún a la persona más mala, Dios tiene el poder para tocarlo, para que te ayude. ¿Cuántos testimonios no hemos oído Así de es. estos, no? Voy terminando, mi hermano. El arroyo se secó. Eso nos habla de una sequía espiritual. Podemos hacer una similitud cuando nuestras finanzas se van acabando, cuando hay problemas en la casa, en el trabajo, problemas de alcoholismo, de drogas, o cuando se vive en algún pecado de los que menciona Gálatas, ¿no? La soberbia simplemente. Y nos preguntamos dónde está Dios. Sin agua no hay vida. Jesús dice, de el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Si Elías había proclamado que venía una sequía, era lógico que ese arroyo en algún momento se iba a secar. No lo mandó al brazo de un río donde podía haber abundancia de agua, y esto nos habla a veces de una abundancia en bendiciones para nosotros, porque llega el momento en que nosotros nos olvidamos y nos desviamos. Lo mandó a un arroyo donde ya había sido decretado que se terminara, para que nosotros podamos entender la temporalidad de las cosas. No todo lo que tenemos es eterno. Mi dinero no es eterno, mi trabajo no es eterno, la gente que está al lado no es eterno. Todas las cosas que nos dan comodidad no son eternas. Aquí el único eterno es Dios. Amén, amén. Y es en el único que debemos de poner nuestra mirada y nuestra esperanza, ¿no? Amén. Cuando todo va bien, cuando hay agua, cuando en ese río, en ese arroyo hay agua, todos estamos bien, todos estamos felices.
pero podemos o debemos de darle gracias a Dios por lo que Él nos sostiene y nos mantiene, aunque ese arroyo ya solamente, yo me imagino que ese arroyo conforme venía la sequía, cada vez era menos ese arroyo, a lo mejor medía 1 metro, poco a poco fue siendo menos, hasta que se acabó, ¿no? Hasta que se acabó. Pero al final, yo en quien tengo que poner mi confianza y mi esperanza, en Dios. Dios siempre fue fiel con Elías al alimentarlo. El pan nuestro de cada día se lo dio a Elías en cada momento, ¿no? Amén. Ahí es de lo que hemos aprendido. El pan de cada día de él lo tuvo hasta que llegó un momento, el versículo 7 dice, pasando algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y hasta que llegó en el versículo 8 cuando dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete. En ese momento viene Dios y te dice, bueno, aquí ya cumpliste un propósito, ya se acabó tu tiempo aquí, ahora muévete para acá. Pero ¿por qué Elías pudo hacer eso, mi hermano? Porque él estaba totalmente alineado con la voluntad de Dios, ¿no? Nosotros estamos alineados con la voluntad de Dios, oímos la voz de Dios, conocemos cómo Dios se mueve y estamos preparados para hacer lo que Dios nos indique. Eso es lo importante ahorita. Siempre hay una preparación de oración. Elías era un hombre de oración. Exacto. Y por eso sabía y escuchaba, y lo que Dios le indicó, él sin refutar, lo siguió, porque entendía que Dios tenía un propósito, ¿no? Amén. Nosotros tendremos esa sensibilidad para poder escuchar la voz de Dios y a donde nos mande ir sin refutar y hacer lo que nos corresponde y dejar que Dios esté trabajando con nosotros, porque Dios tiene preparadas cosas para nosotros. Amén, así Pero es. nosotros nos estaremos dejando guiar para poder cumplir ese propósito que Dios quiere. El primer propósito ya lo conocemos, mi hermano. Ya no lo aprendimos de memoria. ¿Cuál es el primer propósito del llamado de Dios? Que su nombre sea exaltado y glorificado a través de lo que Dios haga en nuestras vidas. Ese es el primer propósito. Y de ahí a donde el Señor nos ponga. Amén, amén. Voy a dejarlo aquí, mi hermano. Amén. Continuaremos en otro momento y vamos a darle gracias a Dios. Te pido que inclines tu rostro. Bendito Dios. Bendito Dios y Padre nuestro. Te damos gracias porque seguimos aprendiendo cosas, Señor. El día de hoy tú nos estás hablando, Señor, que tenemos que estar alineados a tu voluntad. Y alinearnos a tu voluntad implica, Señor, conocer tu voluntad. Conocer tu voluntad a través de tu palabra, Señor. Habla, Señor, a nuestros corazones. Háblanos, Señor, a cada uno de nosotros. Síguenos hablando, síguenos enseñando, Señor, tu propósito y tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, porque hasta el día de hoy, Señor, tú has sido fiel. Amén. Tú nos has sostenido con tu diestra de justicia, Señor. Tú nos mantienes, Señor, firmes. Gracias, Señor, por ello. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Que podamos, Señor, entender hasta dónde podemos orar, cuáles son nuestras capacidades, pero sobre todo que podamos acabar de entender, Señor, que dependemos de todo a todo de ti, Señor. Solamente de ti, de tu voluntad, de tu misericordia, de tu amor. Dependemos totalmente de ti, Señor. Sabemos que eres un Dios bueno, Padre amoroso, Señor, que conoces nuestras necesidades, que conoces cada uno de nuestros anhelos, incluso, Señor. Gracias, Señor, y podemos descansar en ti, podemos esperar en ti, Señor.
Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Que esta palabra quede sellada, Señor, que sea de bendición para todos los que estamos aquí y para todos aquellos también, Señor, que a los cuales llegue esta palabra, Señor, que la escuchen en algún otro lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.